Debe enviar nosotros. Bueno, ya tengo 5 personas esperando todavía. Bueno, buenos días para todos y todas. Si están también en Zoom, estamos en la antepenúltima clase. La otra semana venimos clase normal y en la próxima va a ser virtual, recuerden, ¿no? Va a ser la evaluación. Ah, no, sí, 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 va a ser la evaluación. Pero con ustedes es un control de lectura, ¿verdad? Sí, control de lectura. Ah, no, hombre, si ustedes no tienen una semana van a tener libre, no de clase, de tarea. Si no me equivoco, ustedes eran 40, 40 y 20. Ah, pues sí. A ustedes solo les hace falta esta tarea que voy a dejar hoy y el control de lectura. Y ya. Eso es lo que les hace falta a ustedes, si no me equivoco. Y quejándose de cierta persona. ¡Oh, qué montón de tareas! ¡Oh, qué montón! Y todo el trabajo que no tiene. No le dan ni pena. Y en público. No saben de sacar. A ver, dice. Ah, no, pero es que no puedo abrir el cuadro porque van a ver ustedes. Pero voy a empezar. Porque como están las notas, no puede evidenciar sus sienes. Ayer le compartí a ustedes el cuadro, ¿cierto? Ah, sí, 40, 46, 40, 40. Alguien que está en Zoom o alguien que está aquí presente no entendió o no comprendió bien cómo es la evaluación. Es que ayer alguien me está preguntando que no entendía, que no sabía cómo era que se evaluaba. ¿Cómo? Alguien dijo, si nos quedamos todos, no sé si en el parque dónde se quedaron, porque no sé por qué. Digo, como, no entiendo, como si, por eso está la explicación, como si no entiendo, ¿por qué quedaron en dónde? No sé, déjenme ver. Video, si la tarea de hoy y el examen, sobre eso les hace falta. En sí, una tarea, es lo único que hace falta. Eso es lo único. Dice presentación de una clase en video y se video documental de los puntos. Ah, sí, pero es que esa la quité. Esa la quité porque si no serían 110 puntos, son 100 puntos. Ah, bueno. Entonces, ah, muchas gracias. Hey, nos vemos. Ya. Me queda viendo. Bueno, sí, entonces ustedes tienen, es que la idea original era esta, lo que pasa que cuando yo la hice, yo no le coloqué porque una valía 5, que era la clase de primer parcial, una de las tareas, perdón, de primer parcial valía 5, y en el segundo parcial había otra de 5, y yo le había colocado 10, y hoy ya está evaluado. Entonces no les puedo decir, le voy a quitar 5 puntitos de lo que ya estaban evaluados, porque ya son puntos hechos, pues, no puedo quitar. Entonces lo que tengo que hacer es eliminar una tarea. Es lo que tengo que hacer, eliminar una tarea, la eliminar, para poder tener los 100 puntos, porque si no iban a salir 110, no se puede. ¿Ah? Esta cosa está fallando. No sé por qué, pero yo creo que es la cámara, porque solo en esta me... En la otra no, sí, miren. Está bien, está funcionando bien. No que estos hipótesis hacían ver mi hermoso rostro. Está fallando, quedó pegado. Para defender la poesía, la preguntita. Eso es rápido, no vamos a tardarnos mucho. No nos vamos a tardar mucho, ya más tiempo. Sí, exagerando. Sí, Hola. buen día. Mira que usted mira borroso. Sí, es que esta cámara porque está fallando. Está fallando porque usted puede desconectar y conectar. Voy a pasarle lista. Esta es asistencia.
por eso no podíamos hacer, vamos a hacer una visita. Oye. No sé si te llevamos a algunos minutos. No, no es conveniente. Lástima. Ya no van a ser alumnos míos de historia. Vamos a ver para qué lugar agarramos. Que sea largo. Muy bien. Y le voy a mandar la fotografía. Para que la etiquete. ¿Y cuántas semanas de vacaciones? Creo que una. Creo que una. Y mucho. Pero solo sin No, sin nada. A menos que se vaya. eh, a menos que vaya a recuperación. No tendrá ninguno. Bueno. Le quité la cámara porque mira muy feo. Les comparto pantalla entonces. Listo. Ok, vamos a ver. C de Comayagua. Angie Nicole Martínez. Presente. Esther Johanna Martínez. Presente. Etlin Samira Reyes. Presente. Kimberly Dayanara Maldonado. Presente. Williams René Mejía. Presente. Desde Danlí. Alejandra Nicole Romero. Presente. Alex Emmanuel Dueñas. Alex. Presente. Alison Melissa Silva. Andrea Daniela Palma. Presente. Ok, 3 Andrea. Y hay 2 Angie. Andrea Fabiola Mesa. Presente. Andrea Judith Martínez. Presente. Angie Salet Salgado. Bessie Jacqueline Zambrano. Betty Xiomara Murillo. Presente. Carlos Federico Pérez. Carlos. Presente. Elsie Lisdenida Martínez. Presente. Stephanie Claret Rodríguez. Stephanie Claret. Presente. Stephanie Giselle Sosa. Son dos Stephanie. Presente. Eileen Samiri Duarte. Presente. Giselle Alejandra Figueroa. Herbis Aníbal Videa. Presente. Joad Alessandro Laínez. No, yo peor que aquello otro. Joel Fernando Lobo. Joel. Presente. Julio José Gaitán. Karen Johanna Cruz. Presente. Catherine Maite Plata. Lizzy Fernanda Matamoros. Esta nunca vino. Lurvin Ivette Colindres. Tampoco. Mario José Palma. Buenos días, presente. Nayeli Giselle Irías. Buenos días, presente. Nelcy Milagro Mendoza. Presente. Nolan Aníbal Martínez. Presente, buenos días. Techo Luteca. Francisco Javier Espinal. Presente, licenciado. Sede de La Paz. Nicole Gámez Murillo. Presente. Narda Michelle. Yo creo que esta niña se retiró. Ok, perfecto. ¿Alguien ingresó posteriormente? Nadie va. Lick, a mí no me apuntó, creo. Soy Esther Johanna. Creo que cerré la página. No es que creo que la cerré. ¿Cómo se llama? Esther Johanna Martínez. ¿Cómo? Esther Johanna Martínez. Esther Johanna Martínez Martínez. Perfecto, listo. Bueno, vamos a escuchar el primer grupo entonces con su poema. Vamos a escucharle. No sé quién va a ser el responsable. Grabación de poemas. Ok, grupo 1.
Vamos a escuchar, venga para acá, para que todos. Acá. Ah, pero es que. No, ¿por qué no? Como dicen los papás, los niños, ¿por qué no, papá? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no le estoy diciendo. O sea, vamos a escuchar, que todos la vean. 5 minutos dejamos. Hola. Buenos días, compañeros y licenciados. Mi nombre es Salgado, soy la presidenta del grupo número 1. Y nuestro poema tiene por título Oh América Mía. Oh amada América Mía, se perdió el día de tu libertad al llegar los blancos cuerpos, oscurecieron nuestra antigüedad. Proclama la principal forma de mandato. Es por eso que hoy llamamos tu reinado, en donde hombres súbditos entre virreyes cumplen sus funciones y hacen valer las decisiones de los señores reyes. El virreinato de Cataluña, creado en 1535 por Carlos V y tu Nueva España, que tuviste la composición económica más integrada, impulsando así mejoras en la vida cotidiana. Y por eso se impuso la economía a través de la lana y los caballeros empezaron a cortejar a las damas. Fuiste una de las disposiciones más importantes y todo gracias a la plata. Impulsaste la agricultura, dando inicio a un nuevo territorio hispano. Llevaste la crisis a la gran monarquía, generando el descontento de los súbditos americanos, teniendo así la independencia de la gran Nueva España. Felipe V de España, por cada vez más se cansaba de los oidores de Santa Fe, por los despachateces que organizaban. Es por eso que mandaste a Meneses a poner orden en casa. Y la búsqueda de la igualdad para ti eran situaciones fundamentales, y tantos fueron tus esfuerzos que la independencia fue una victoria ganada. Hoy, Marcela, tú que fuiste abolida de forma inesperada, pero no tardaste nada en ser de nuevo restaurada. Querida Lima, elegida por Francisco Pizarro, marcaron tus territorios que atendió en favor del nuevo reinado. Despertaron el interés del conquistado, explorando tus tierras aprovechables, encontraron una cantidad de minerales, muchas como esta, sumamente importantes. Y en este recital poético no nos podemos olvidar de la gran Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay, y de la gran capital. Varias colinas reunían los tributos para hacer su capital, pero fue nada más que Buenos Aires la que tuvo ese lugar capital, fundada por el gran Juan de Garay. Surgiste para defender tus posesiones del continente de las ambiciones, de Inglaterra y Portugal. Te distinguiste por haber firmado la paz y así poder comercializar el origen. Y la raza fueron fundamentales para que tuvieras una excelente organización social. Tu territorio era tan extenso que se tenía que saber organizar. Mejoraste la administración al pueblo organizado, la resistencia por sus propios medios, enfrentando a soldados y logrando hazañas. Con esto no nos podemos olvidar, oh mi reinato del vino blanco. Gracias, compañero. Muy bien, muchas gracias. Se quedó pegado, ¿no? ¿Qué está fallando la gente? ¿Qué dijo? Muy bien. ¿Cómo lograron el grupo número 1 poder esta composición que hicieron ustedes quedara así con la estructura que ustedes eligieron? ¿Cómo hicieron? Póngale porque lo estoy evaluando, creo que es el punto por preguntar. Pero ¿cómo hicieron para ponerse de acuerdo? Grupo 1. ¿O lo hizo una sola persona? Pregunta al grupo número 1.
Grupo número 1. Ya está la persona que lo presentó. La pregunta es, ¿cómo hicieron para ponerse de acuerdo y hacer todo este trabajo? Ujú. Grupo 1. Lick, si me repite la pregunta, es casi no le escucho. La pregunta es, ¿cómo hicieron para ponerse de acuerdo y así elaborar la estructura de poema que hicieron? Pues aparte del documento que ya teníamos y que expusimos, también miramos videos, buscamos otra información. El poema en sí lo hice yo, pero ellos mandaron información y yo de esa información recopilé lo más importante. Ok, perfecto. Ok. Ok, vamos a escuchar el grupo número 2. ¿Listo? Voy a proceder a compartir pantalla. ¿Me confirman? Sí, parte. No sé si tengo habilitado compartir pantalla. Déjenme ver. Sí, se mira, se Sí puede. se ve. Sí se ve. Ya, ahí, bueno, ahí le voy a dejar con mi compañero que va a citar el poema. ¿Listo? ¿El que va a recitar? Yo creo que no sé, no he estado, no sé, la verdad. Voy a recitarlo yo. Eh, para, dice, para las capitanías generales, capitanías, siendo el segundo gobernamiento de tipo militaria, con alto rango de coronía española, fundadas en aquellos lugares de violencia a través de la guerra. Y así como fuiste dividida, creaste una nueva imagen para ti, oh bella Cuba, Venezuela, Chile y Guatemala, desde impresionantes gemas ocultas de cada provincia, oh gobernación, sitios históricos, hasta ciudades vibrantes, hay algo impresionante, y es la hermosa cultura de los diversos países. Esto hace que sea inigualable. Fue la minería tu mayor poesía y una gran capitanía. María. De centro a sur se extendería, siendo la mayor alcaldía. Algo de ti estaba en cada ayuntamiento, América sin fin y sin sufrimiento. Diste tu forma de gobierno, España sin sentimiento. Fue la institución del sol resplandeciente que se veía en el principio de la que añoraba el centro de la, siendo las nuevas leyes de India las que marcaron un hito histórico al establecer audiencia de los confines con la supresión momentánea y el régimen ordinario. Luchadores por su gente, la audiencia de los confines se entabló y entonces su presidente rigió al lado de sus oidores, todo mejoró. El poder español, el poder manifestado por el rey, los capitanes y oficiales con su poder militar, la orden religiosa y su poder sacerdotal. Bueno, ese es el poema del grupo número 2. Él fue realizado
eh, cada quien tomó un párrafo del contenido asignado, entonces de ahí sacamos lo mejor, lo más importante y dándole una estructura al poema entre todos, y si mirábamos que un párrafo no rimaba con otro, lo eliminábamos y el que le tocó esa parte tenía que volver a quedar. En conclusión, es todo eso y bueno, gracias ahí por escuchar. Ok. Y bueno, el equipo número 3. ¿Qué es lo que se le hizo más difícil al momento de elaborar este poema? El grupo número 2, perdón. Sí, que estoy escribiendo el grupo 1. El grupo número 2, ¿qué fue lo más difícil o lo que más se les complicó poder elaborar el poema? Tratar de que todo encajara, porque algunos tenían ideas diferentes sobre qué poemas querían realizar, otros querían que tuviera otro estilo y que nadie se ponía de acuerdo, pero al final todos tuvimos una reunión y pues todo logró encajar. Eso fue lo más difícil, que todos estuvieran de acuerdo. Sí, lo más complicado cuando trabajan en equipo. Pero también enriquece, porque el que no está acostumbrado a hacer poesía, no está acostumbrado a esto, se ayuda con el otro que tal vez tiene alguna noción, aunque sea algo tal vez no tan profundo, pero tiene una noción. Entonces, eso contribuye. Bueno, vamos para el grupo número 3. Dos minutos, digamos. Bueno, buenos días, mi nombre es Alison Silva, estoy en la presentación del grupo número 3. El poema es de la colonización española. En Hispania, la soberana que regía con la sevillana, en lo sombrío con artimaña, en una tierra no muy lejana. El Hispania que oprimía con dureza y tiranía, en lo lejos percibía un alarido con agonía. El Hispania la que construía monumentos en los que traía el mandato de la jerarquía con cauterio y tiranía. A ver, cuéntenos un poquito cómo fue la experiencia del grupo número 3. Cuéntenos. Pues usamos la técnica que cada uno hizo un poquito, sacamos un instante que pareció que más me gustaba y tratamos de que arrimara todo. ¿Quién se encargó de la redacción? Alejandra. Alejandra. Ok, vamos con el grupo número 4. Ah, no sé que ustedes solo son 3, ¿verdad? Cierto, me parece que ustedes solo son 3. Bueno, perfecto. Ok, la temática es poder, si se vean ustedes que una poesía es sí un resumen de un contenido, solo que con un espíritu libre, ¿verdad? Y con un deseo de poder expresar con sentimiento, porque lo que tiene la poesía es que se le mete sentimiento, no solamente son palabras ni letras, sino que es sentimiento lo que también se le debe colocar, de manera que la persona que escuche no solamente se le forme en su pensamiento un contenido, sino que se forme también una historia, algo que refleje. Por eso cuando alguien le cuenta algo y dependiendo de con qué emoción, hay gente que por ejemplo le gusta contar chistes y es pésima para contar chistes, nadie ríe, solo él.
Nadie más se ríe. Entonces hasta uno dice, ¿qué chiste estamos más crueles los que contás? Dice, porque mejor no contés nada. Porque a la hora uno dice, bueno, bueno, ¿cuál era el chiste? Nunca lo entendió. Y entonces, pero hay otras personas que puede ser, no tal vez tan largo la cuestión, sino que la manera como lo cuenta, que empieza a hablar y uno ya está riendo. O sea, ni siquiera ha comenzado a contar el chiste verdaderamente y uno ya está muerto de risa también por ver a la otra persona que tiene gracia para contarlo. ¿Por qué? La palabra, ¿verdad?, va acompañada de sentimientos y emociones. Y entonces las personas se van metiendo, se van insertando en esa realidad que no se siente aislado, sino que se siente dentro del contexto, se siente de parte también de lo que le están contando. Es decir, que se asimila, se relaciona una experiencia personal con experiencia de otro. Entonces, claro, la otra persona cuando comienza a contar, la idea no solamente es de que le escuche, sino que también siente y perciba lo que está viviendo. Por eso el poema, ¿verdad? En ese sentido, no solamente de hacer un poema por hacerlo, sino que la idea es de poder asimilar el contenido, pero sentirse parte de esa historia, sentirse parte de ello. Entonces, claro, es como cuando yo veo una película, y es una película, de las películas que son aburridonas, pegan sueño. Pero cuando es una película buena, de esas películas que son buenísimas, que uno está con intriga, ¿no? Y que viene, y que viene. Entonces, claro, a uno incluso cuando son de suspenso, por ejemplo, y lo asustan a uno también, porque uno es como que está ahí metido. Y está esperando a ver a qué hora llega, y a qué hora se acerca, y a qué hora se acerca, y está con aquí intriga, que a qué hora se va a acercar, y a qué hora va a acercar. Y cuando menos acuerdo uno también, así como en el que supuestamente el actor o la actriz que está saliendo ahí, que de un solo sale, y uno mismo también reacciona. Porque uno no se quedó solamente como un observador, sino que también uno se insertó dentro de esa realidad de la película. Así es una poesía también, insertar al que está escuchando lo que está viviendo, lo que quiere comunicar. Bueno, esa era como la evaluación. Bueno, vamos a entrar ya al tema de hoy directamente. Y es bastante interesante, créanme, porque hemos llevado todo un proceso. Hemos llevado todo un proceso y tuve que cortarlo, les cuento, porque es mucho. Es que hablar de historia de este tipo de cosas es demasiado. Entonces uno tiene que resumirlo y algunas otras cosas que omitirlas. Bueno, novena clase. Vamos a ver cómo fue la cuestión ya en Honduras, el proceso evolutivo de la parte política. Yo sé que política no sea tan agradable hablar de política, ¿verdad? Porque a veces es medio aburridona, pero es que vamos a ver qué fue lo que pasó en Honduras. Cómo ha ido cambiando la situación política en Honduras y cómo estos ordinarios, ¿verdad?, han hecho un montón de cosas aquí en Honduras que no tuvieron que haber hecho y algunas otras que sí fueron muy útiles. Pero bueno, vamos a ver. La evolución política de Honduras en el siglo XX, no estamos hablando del siglo XXI, sino siglo XX, todo 1900, hasta, vamos. El sistema político hondureño a lo largo del siglo XX ha sido bastante frágil y muy inestable, como producto de las luchas internas partidistas, esas luchas entre partidos, así como por la injerencia de las potencias extranjeras. Es decir, que no solamente cuando hablamos de historia de Honduras en el siglo XX, no solamente nos ubicamos en lo que ha pasado aquí, la situación política y de estructura en Honduras, sino como los extranjeros también han metido la cuchara aquí, en Honduras, como siempre. Vienen y se meten a los asuntos políticos, sociales, económicos de Honduras. Si vean ustedes lo que está haciendo Bukele, ¿no? Nayib, en El Salvador. Él está tratando, y como bien lo dio bien clarito, que él no quiere tener un país que siga esté a merced de los demás, sino que un país que sea independiente y que sea independiente, porque él decía, incluso cuando nosotros firmamos de la independencia, yo me la creí, dice él, en una conferencia que tenían, ¿verdad? Una reunión que tenían. Cuando nosotros firmamos nuestra independencia, yo me la creí. Así, a mí se me quedó grabada esa frase. Yo me la creí. Como queriendo decirte que a veces hay cosas que se firman en papeles, pero quedan en papeles, engavetados, pero nunca se hace más nada. Entonces, en Honduras hemos tenido ese gran problema. Y no solo en Honduras, en muchos países que hemos sido colonizados e independizados, ¿verdad? Supuestamente, ¿verdad? Pero seguimos siendo dependientes de otros países. Y es lo que estamos viendo aquí. Pues en el siglo XX se marcó muchísima la influencia extranjera en Honduras, muchísimo, particularmente de los Estados Unidos. El poder ha permanecido invariablemente en manos de los militares. Y fíjense que eso sucedió bastantes años.
porque cuando se dieron los golpes de Estado, que han sido muchos golpes de Estado que se han dado en Honduras, por general, a quien ha quedado a cargo de esto han sido los militares. Y por mucho tiempo. O sea, aquí no creen que el golpe de Estado solamente fue uno. Se han dado una cantidad de golpes de Estado aquí en Honduras muy fuerte. Ahora, o en manos de los militares o en manos de los dos partidos políticos tradicionales, Partido Liberal y Partido Nacional, los cuales en la práctica han tenido pocas diferencias entre uno y el otro. A la larga, pues, como que ha sido casi la misma rutina. Por lo general, el Partido Nacional ha representado a los sectores conservadores y ultraderechistas vinculados a los grupos terratenientes, por ejemplo, a los que tienen pues, una posición económica bastante buena. Por ejemplo, a la familia Williams, Callejas, Lozano, etc. También, que son apellidos muy reconocidos en el mundo. Y también allegados a los militares, es decir, que tienen familias que son parte también de la milicia. Ahora, por su parte, el Partido Liberal ha tendido a ser más abierto ideológicamente. No obstante, o sea, sin embargo, en sus funciones gubernamentales, ya estando directamente trabajando, poco se ha diferenciado del otro partido también. A la larga, pues, no ha habido tanta diferencia. Ahora, es difícil poder caracterizar todo el devenir político de Honduras, es decir, enmarcar todo, pero les digo, para poder hablar o sea, oigan, siglo XX, un siglo, hablarlo un ratito es mentira, vamos a poder. Hay muchos acontecimientos que uno tiene que ir saltándose, ¿por qué? Porque es bastante lo que ha sucedido en Honduras. Pero bueno, algunas cosas que se ven más remarcadas. De 1899 a 1933, aquí lo que se dio fue la hegemonía política de los Estados Unidos en Honduras. De Terencio Sierra a Vicente Mejía. Ya vamos a ir, estos que ven aquí son 5 etapas, pero estas 5 etapas solo vamos a ver 2 hoy. La A y la B. ¿Okay? La B es la dictadura de Tiburcio Caría, que imagino que el nombre le suena, ¿no? General Tiburcio Caría. Andino, la imposición de la paz, entre comillas, paz política por la fuerza. Paz política por la fuerza. O sea, ¿puede haber paz a la fuerza? Posiblemente, ¿va? Para que haya paz, a veces hay que someter la fuerza. Posiblemente, o sea, habría que analizar esa frase, ¿no? Bueno, C, de 1949 a 1963. La modernización estatal y la búsqueda del progreso de Juan Manuel Gálvez a Ramón Villeda Morales. D, la militarización del Estado de Honduras, el Estado hondureño, de Osvaldo López Arellana a Policarpo Paz García. Y de 1982 a 2002. El retorno al orden constitucional y democrático de Roberto Suazo Córdoba a Ricardo Maduro. Como se fijan, son nombres que ustedes ya lo han escuchado, porque me imagino que desde el colegio se los han de haber dado a conocer. ¿Okay? Vamos a entrar a estos 2 temas que vamos a desarrollar hoy. El primero, la hegemonía política de los Estados Unidos en Honduras, de Terencio Sierra a Vicente Mejía. Imagínense ustedes cómo la influencia de Estados Unidos ha sido muy marcada en nuestro país. En todo Centroamérica, sí, pero en nuestro país muy particularmente. Ahora, ¿por qué ha afectado tanto la influencia externa? Por esa primera palabra que ustedes están leyendo allí en el cuadrito anaranjado. Inestabilidad política. No hemos tenido inestabilidad política. ¿Por qué? Porque detrás de todo hay una sola palabra. Poder. ¿Quién quiere tener poder? ¿Quién quiere tener control de todo? Entonces, es típico. Como no ha habido una estabilidad, entonces se ha visto casi obligada, en cierta medida, la fuerza externa o exterior, perdón, la fuerza exterior o países exteriores en Honduras. Desde 1824 hasta finales del siglo XIX, 76 años de vida, independiente, entre comillas, han ocurrido 98 cambios de gobierno, manteniendo un promedio de casi 8 meses por periodo gubernamental. Es decir, que algunos no han durado casi nada. Que se fueran presidente. Y van a ver ahí unos cómo se van a boicotear unos con otros. Y hasta del mismo partido también. Vamos a ver cómo fue la cuestión con algunos de ellos, no de todos. Bueno, primero, pregunta. ¿Cómo entró Honduras en el siglo XX? ¿Cómo llegó? Venimos de una etapa de colonización, de todas las cuestiones, de esa búsqueda de emancipación, perfecto. Pero ya entrando ahora al siglo XX, se supone que la cosa va más modernizándose, bueno. ¿Cómo entró? Bueno, Honduras entró en el siglo XX con la administración gubernamental de Terencio Sierra. Ese es el primer nombre que se nos debe quedar. El famoso Tamagás de Coray, de 1899 a 1903.
Como se recordará, Policarpo Bonilla había impuesto la candidatura de Terencio Sierra, el que acabamos de mencionar, okay, de Terencio Sierra. Policarpo Bonilla impuso entonces, okay, que él fuera candidato. Ahora, este señor sí quedó y ganó en las elecciones. No hubo alguna oposición para decir que fuera algo grave. Entonces, primer dato. Vamos. Entonces tenemos primer dato aquí, antes de borrar. Primer dato, ok. Tenemos al señor 13. Ahora vamos al segundo. Cómo la supremacía de Estados Unidos imperó sobre Honduras. No empezaron a dominar como quisieron directamente. A ver qué fue lo que sucedió. Él dice que Honduras quería liderar, pero en la realidad no fue así. A ver, distinguido, léanos, por favor. 20. El segundo párrafo. Entre una concesión a la recibió los reglamentos y estar en a partir de ese momento Ok, ¿qué está diciendo ahí? ¿Qué está diciendo prácticamente ahí? Exactamente. ¿Cuánta cantidad dice ahí? 5,000 hectáreas, ustedes. No tiene una cantidad exagerada. Y esto es como una pérdida de tierra prácticamente. Se le estaba pasando este poder a estos extranjeros. Entonces no comenzamos tan independientes como se creía. Seguíamos siendo independientes y todavía dándoles la parte de los territorios de Honduras. Bueno, ¿qué hizo Sierra? ¿Qué hizo este señor? Terencio Sierra. Entre las obras más importantes, ojo, porque hay que reconocer también las cosas buenas y las cosas malas que han hecho. Vamos, entre las obras más importantes que hizo Sierra, ejecutadas por el gobierno de Sierra, se encuentran los trabajos de construcción de la carretera del sur y la carretera del norte. En educación se pasó de 715 escuelas a 851 entre 1899 y 1903. Y en economía se incentivaron los cultivos de banano. Obviamente estamos hablando de lo que acabamos de mencionar, ¿no? Comienza a tener ese auge de la parte de las bananeras. Entonces, claro, había que aprovecharlo, ¿no? Es un tiempo bastante bueno para la bananera. Ahora, también se cultivaba muchísimo el tabaco, el café y el añil. De hecho, el cultivo del banano llegó a ocupar el primer lugar entre todas las demás esferas de economía, de productos que se vendían. El banano fue una de las cosas que más se daba. E incluso, yo recuerdo todavía que aquí a uno le vendían los bananitos, ¿no? Y bien bonitos, amarillos y grandecitos, bien bonitos. Y venían con la etiqueta. Cada bananito traía su etiquetita ahí de la empresa, de la compañía. Uno por uno, cada bananito. Aunque vinieran hermano que le dice una mano de bananito para ahí, cada uno llevaba su propia etiqueta. Bueno, entonces, esto fueron como las cosas que incentivó las carreteras, las construcciones. Bueno. Pero hay una lucha por el poder. Nada nuevo. Luchando por el poder. En 1902 se celebraron elecciones. En 1902. Se celebraron elecciones para suceder a Sierra. O sea, ya era tiempo de que dejara el poder. En las que participaron Juan Ángel Arias, candidato oficial, Marco Aurelio Soto y Manuel Bonilla. Este señor, Manuel Bonilla, fue el que obtuvo la victoria. Pero, al carecer, miren ustedes cómo es la cuestión, pero al carecer de mayoría, entonces el Congreso le negó el reconocimiento como presidente. Dijo el Congreso, Nel, y no, no entra. O sea, no tuvo la suficiente cantidad de votos, entonces no puede entrar. Y había ganado para el Congreso, dijo, no. Entonces Manuel Bonilla, a un lado. Bonilla decidió irse a la guerra para tomar el poder y organizó su centro de operaciones en Amapala. Ante el vacío de poder, un consejo, porque no había presidente, porque como quitaron a aquel, no lo aceptaron, no lo aceptaron, estaba como vacante.
Entonces, un Consejo de Ministros asumió temporalmente el poder el 30 de enero de 1903. Luego, ese mismo consejo, presionado por el Congreso, obligó a que se declarara presidente a Juan Ángel Arias. Recuerden que también estaba compitiendo, ¿no? Entonces, él lo van a dejar como Juan Ángel Arias como presidente. Juan Ángel Arias. Miren cómo va la cuestión. O sea que por mucha mayoría o porque no tuviera tanto, aquí no importaba mucho. En 1903. Manuel Bonilla. ¿Qué hiciste, Manuel Bonilla? ¿Qué hiciste? Porque como no quedó, ¿qué hizo este hombre? Bueno, tras 2 meses de guerra civil, Manuel Bonilla ingresó a Tegucigalpa y el 13 de abril de 1903 asumió la presidencia provisional, la que logró mantener hasta 1906. Una vez en el poder, Bonilla tuvo que hacer frente a la oposición del Congreso, porque no estaban de acuerdo con él, especialmente del expresidente Policarpo Bonilla. Miren ustedes, es interesante cómo esta gente va a llevar un proceso, pero si no estaban de acuerdo, ¿qué poder tenían estas personas para poner y para quitar gente? O sea, ¿qué tipo de familias? Recordemos que el apellido, ¿no? Tiene mucho que ver aquí en Honduras, ¿no? Usted tal familia. Ya dice bastante. Porque ese tipo de poder, perdón, de apellidos, iba incluido el poder también. Entonces, bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó. Tuvo que huir porque la situación se puso tensa. El presidente Manuel Bonilla clausuró el Congreso y arrestó a Policarpo Bonilla. Miren ustedes, que fue condenado a 10 años de prisión. Sin embargo, en 1906 huyó a Nicaragua. Esto es interesante porque que aquí le echan bastante de tierra a Nicaragua. Es decir, que estos van a pedir apoyo a este país, pero estos otros países también se empiezan a meter en cuestiones políticas en Honduras. Nadie les está pidiendo que se metan. Ellos se metieron. Ellos se metieron aquí. Y hay mucha presencia de ellos, hasta después que va a cambiar la cuestión. Bueno, entonces, desde Nicaragua, donde se refugió para hacerle la oposición a Manuel Bonilla. ¿Qué más hizo Manuel Bonilla entonces? Algunas de las principales obras del gobierno de Bonilla fueron continuar con la construcción de la carretera del norte. Se atendió el ferrocarril nacional, se inició la instalación del alumbrado eléctrico de Tegucigalpa, se hizo la construcción del Teatro Nacional, que se inauguró con el nombre del Teatro Cervantes, que ese fue el primer nombre que se le reconoció. También auspició, ¿verdad? O financió, ¿verdad? La llegada de compañías de teatro, de ópera y zarzuela. En materia de educación, se construyó la Academia Central de Maestros, la Escuela Normal de Varones y la Escuela de Comercio en Tegucigalpa. Y a la vez, se edificaron escuelas y colegios en toda la República. O sea que sí hizo algo, ¿no? Por más hay que defender eso, que sí hizo algo el señor Manuel Bonilla. Bueno. Ahí está. Vamos a ir con el otro. Ahora, si ven ustedes, tenemos aquí a Sierra. Bueno, ya no es presidente, ya no está. Pero, ¿qué pasó con Sierra posteriormente? Esto que viene ahorita. Se fue. Te fuiste, Sierra. Como producto de la inestabilidad política, en 1907, una junta provisional de gobierno nombró al doctor general Miguel R. Dávila como presidente de la República el 18 de abril. Dávila, este señor que acaba de ser nombrado, miren ustedes, como presidente de la República, no pudo mantener el orden político. Bueno, vamos para acá. Este señor no dio el ancho, Dávila. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dice, no pudo mantener entonces el orden político generado desde la invitación nicaragüense. Ahí estaba metido. El expresidente Terencio Sierra se sublevó, se levantó contra el gobierno en el sur del país. Pero las tropas de este señor Dávila, comandadas por el general Tiburcio Carías, así como nadie se estaba metiendo, él está en la parte militar todavía. Entonces Tiburcio está trabajando con Dávila. ¿Qué pasó? Entonces estaba tratando con Tiburcio Carías, que sería futuro presidente, y por José María Valladares. Le obligaron a Sierra a abandonar Honduras. Lo desterraron, lo sacaron. Dávila, aquí está y Tiburcio Carías, en compañía con sacaron Sierra. Como no estaban de acuerdo con él, no estaban a favor de lo que él decía,
Y como este también estaba armando la guerra por otro lado, llegó un momento en el cual se unieron estos dos, Dávila y Caías, y lo sacaron a la brava. Lo sacaron. Ahora, ¿qué pasó? La idea era era que el presidente que estuviera, si era bueno, que continuara, si era malo, que se fuera. El rollo está ahí cuando son malos quieren continuar. Y como no era algo legal directamente el continuismo, pues ¿qué pasó? Se dictaminó no reelección. Para evitar el nuevo advenimiento de esas guerras civiles, de que no vuelvan a repetir, porque había una guerra civil, se peleaba con el otro, le armaba la guerra al otro. Entonces, para evitar que siguiera todo ese montón de cosas, el 7 de febrero de 1923 se suscribió en Washington, en Estados Unidos, un nuevo tratado de paz y amistad en el que se definían los términos que deberían seguir los países de la área centroamericana para alcanzar la estabilidad política, porque como lo repito, como no solamente es que estaba Honduras, sino que también los otros países se estaban metiendo en los asuntos políticos. Entonces, para evitar que estos se encontraran fuerza en el exterior, entonces se creó o se hizo este tratado de paz. Los 5 países se comprometieron a dirimir sus conflictos. Vamos, tranquilos, y aceptamos entonces a través de la Corte Centroamericana de Justicia y también a no intervenir en los asuntos internos de los vecinos. Aquí sí se definió eso, que no tenían por qué andarse metiendo. No tenían por qué andar interfiriendo en los asuntos políticos de los demás. O sea que hasta ahí nomás llegó esa cuestión. Al no reconocer a ningún gobierno surgido mediante golpes de Estado, también era parte del tratado. De igual forma, se impusieron respetar el principio de la no reelección presidencial. Aquí se define eso, no reelecciones. Pero, ¿qué pasó después? Especialmente en 1923. Bueno, se hicieron elecciones. ¿Cuáles fueron los resultados de estas elecciones? Primero, en el proceso electoral salió victorioso el candidato del Partido Nacional, Tiburcio Carías Sandino. Miren, me estoy saltando varios acontecimientos, porque son muchos, pero lo más importante, aquí entonces queda el señor Carías, que era como presidente, ¿ok? Pero, que también sucedió algo aquí. Ante los candidatos del Partido Liberal, que era Policarpo Bonilla y Juan Ángel Arias, volvieron otra vez. Nunca hace falta. No ganaron la primera vez, tal vez en el segundo intento, ¿no? Hay unos que han pasado un montón de veces y nunca ganan. Ahora, miren la cantidad de votos. Miren, esto es lo que quiero que analicen. La cantidad de votos. Sobre 106.266 votos emitidos, Carías obtuvo de esos 106.000, 49.551. Miren ustedes, 49.000. 35.000, vean ustedes, 49.000. 35.160 fueron para Bonilla y 20.000 y fracción para Arias. Obviamente estamos diciendo ya de entrada que quien gana las elecciones fue Tiburcio Carías. Como ninguno de los candidatos alcanzó el porcentaje requerido del 50%, no llegaron al 50% de los votos que la ley estipula para lograr la presidencia, según lo que la Constitución dice, la escogencia del presidente recaía en los diputados del Congreso. O sea que la ley decía que tenía que tener por lo menos el 50%. Carías llega a 49.551 y los otros llegan a ¿qué? 35 y 20.000. Significa que ninguno llegaba a los 50.000. Dependía ahora del Congreso. Y el Congreso no quería a Tiburcio Carías. En el seno del Poder Legislativo, Carías contaba con 15 votos de los diputados. Bonilla con 9 y Arias con 18 votos. El problema está de que, aunque tenía supuestamente los simpatizantes, no se le admitió. Veamos qué pasó. Se desató la guerra civil de 1924. 1923 fue las elecciones. No se le aceptó que él fuera presidente. 1924 se armó la guerra otra vez. Lo que supuestamente se había quedado de acuerdo de que no se iba a volver a armar para la otra guerra civil. ¿Vale? O sea que Carías no, estaban entraron otra vez a la misma polémica. ¿Quién va a estar entonces? Porque no fue admitido de entrada. Por eso se fueron a la guerra. Vamos a ver qué fue lo que pasó. El 1 de febrero de 1923, en vista que el Congreso Nacional no había llegado a ningún acuerdo para nombrar al presidente López Gutiérrez, decidió asumir la dictadura en el país, lo que consecuentemente desencadenó la famosa guerra civil de 1924 en Honduras, porque había esa polémica. O sea, querían que fuera uno, no, después dijeron de que fuera el otro. O sea, no había, pues, en Caprano no había nada. Habían propuestas de quienes querían que fuera.
Pero como hay una lucha interna entre Partido Nacional y Partido Liberal, y obviamente hasta dentro de los mismos partidos había polémica también, el problema es que no había nadie, pues. O sea, alguien oficialmente que estuviera, no había. Se desencadenó la guerra otra vez. ¿Qué pasó ahora? La intervención de extranjeros otra vez. Se supone que no van a ver, los vecinos no iban a poder a meterse, ¿verdad? Pero sí vino Estados Unidos. ¿Qué pasó? ¿Alguna novedad con esta acción de que no se va a meter Estados Unidos? Sí, se vuelve a meter. Con intervención de los Estados Unidos en la guerra civil, se pactó entre las partes en conflicto. Oigan, se hizo un pacto entre las partes que tenían el problema, una convención con intermediación de los Estados Unidos y los países centroamericanos en el puerto de Amapá. Ahí se reunieron en el Pacífico hondureño con el fin de determinar, o determinamos dicho, la hostilidad o la guerra. Firmado el 3 de mayo de 1924. Ahora, el general Vicente Tosta, otro señor por ahí que anda metido, fue escogido como presidente provisional. O sea, aún todavía no se ha aceptado Tiburcio. Provisional por mientras. Entonces fue presidente provisional de Honduras y prometió que su gobierno sería formado con personalidades provenientes de los 3 grupos revolucionarios involucrados en el conflicto. O sea, que no querían desligar a nadie para que nadie se sintiera fuera y que no fuera como motivo de volver otra vez a la guerra. Entonces, como que dice, vos sos del problema, vos sos del problema, vos sos del problema. Bueno, entonces para que no tengamos más situaciones, entonces yo como soy el presidente electo ahorita, vaya por mientras, entonces vengo uno de aquí, vengo uno de acá, vengo otro de acá. Estamos en paz. Nadie quedó por fuera. Se supone, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Estos grupos revolucionarios fueron integrados en una asamblea constituyente, que una asamblea constituyente sería convocada para elaborar una nueva constitución. Aquí es donde se empieza a ver, en esa constitución se puede cambiar algo. ¿Qué se puede cambiar? ¿Qué fue lo que se había prohibido ya? ¿Qué fue lo que habíamos dicho que se había prohibido? La reelección. Ese es el sentido de volver a esa otra constitución. Aquello que se prohibió, dejarlo abierto. Bueno, vamos a ver qué fue lo que se aprobó entonces. Y la pregunta es, ¿y qué pasó con Carías? ¿Qué pasó con él? De este modo, el general Carías veía que las posibilidades de convertirse en presidente se le iban de las manos. Ya tenemos un presidente que está por mientras, ya escogieron de aquí, de acá, ya hay paz mundial. Bueno, perfecto. Ok. Este señor tenía miedo. Tenía mucho miedo. Bueno, pues si se hubiese respetado el resultado de las elecciones, era él quien tenía el derecho a adquirirse el derecho de ser presidente. Lo cierto es que al término de la guerra civil, Vicente Tosta, que había aparecido allá, de tendencia nacionalista, se convirtió en presidente provisional. El general Carías fue nombrado como ministro, de presidente a ministro. Mire usted, ministro de Gobernación y Justicia. Y el señor Gregorio Ferrera como ministro de Guerra. En pocas palabras están diciendo, ni sueño, no invente. Aquí no es el presidente. Ya tenemos a uno. Si ya tenemos a uno es porque andan buscando a otro. Y no creo que de los candidatos Carías sea uno de ellos. Porque si fuera ellos, ya lo hubieran puesto. Lógico, ¿no? Entonces, si no lo están escogiendo, si están buscando a alguien por mientras, es porque andan buscando a alguien. Pero no va a ser Tiburcio. No era de los candidatos. Veamos qué pasó. Se armó la nueva constitución. A finales de 1924, cuando estaba todo el bochichaquel, el régimen de Tosta convocó a nuevas elecciones. Como él es que estaba de presidente por mientras, entonces dice, no, hay que ir a las elecciones, hay que poner a alguien porque yo solo estoy por mientras. Obviamente con la esperanza de que él quedara. Con vista hasta el proceso electoral, Carías y sus seguidores empezaron a planificar la campaña política. O sea, este no es vacar de brazo cruzado. Pero por presiones de los Estados Unidos, Carías Andino tuvo que declinar su candidatura otra vez. Fuera. Por presión de Estados Unidos. O sea, él iba para candidato y no. Otra vez quedó por fuera. Segundo intento. En noviembre de 1924 fue aprobada una nueva constitución y un mes después de su verificación, un mes después se verificaron, perdón, las elecciones. El liberalismo no pudo superar sus divisiones internas. Divide y ganarás. Claro, esa era la idea, que estuvieran divididos. Ahora, ¿qué pasó? No pudo superar sus divisiones internas y ni siquiera presentó una fórmula electoral. No hubo un candidato. No había fuerza. De esta manera resultó electo el candidato del Partido Nacional, Miguel Paz Barahona. Miguel Paz Barahona, nacionalista.
No tenía candidato el otro. Entonces, ¿quién iba a ser presidente? ¿Quién creen que iba a ser presidente? ¿Quién? Tosta. Tosta. ¿No? No. Si no, si esta va para la elección y el otro partido no presenta candidatura, ¿quién va a ser presidente entonces? Obvio. ¿Quién va a pasar si no tiene competencia? Entonces, quedó como presidente quien gobernó entre 1925 y 1928. Vamos. Pero vino la crisis. La crisis económica derivada de la inestabilidad política que había y obviamente la inestabilidad económica, porque había un solo desmadre ahí. ¿Qué pasó? Entonces, dice que hubo una crisis económica derivada de la inestabilidad presupuestaria del Estado, desencadenó también una fuerte movilización de los obreros que trabajaban en las compañías mineras y bananeras. Aquí ya se empiezan a levantar. La famosa crisis, ¿verdad? Bananera. Y aparte estaban los que trabajan en las mineras. Ello provocó el desarrollo de varias huelgas obreras en los campos bananeros. Ahí es como va a surgir después las famosas famosos sindicatos para defender la lucha de los obreros. Miren usted, porque antes no había esto. Pero cuando se empiezan a levantar que hay una crisis económica muy fuerte en Honduras, entonces, claro, hay despidos y un montón de cuestiones bastante complicadas. Bueno, entonces, estos se empiezan a levantar, que fueron reprimidas por las fuerzas del gobierno de Paz Barahona y por las transnacionales. O sea, países de otros lados también se metieron. No le salió nada otra vez. ¿A quién? Veamos a quién no le salió nada otra vez. En octubre de 1928, cuando terminaba el periodo del otro, ¿verdad? Se realizaron nuevamente elecciones. El Partido Liberal, ya reorganizadito, ya bien bonito, para esta conferencia electoral, propuso como candidato a Vicente Mejía Colindres, el cual logró el triunfo. Mire usted, logró el triunfo ante el candidato del Partido Nacional, Tiburcio Carías. No le salió nada otra vez al pobre. Tercer intento. No, este señor, yo creo que yo me hubiera echado para atrás. A quien por una segunda vez, ¿verdad? Oficialmente segunda vez. Porque aquel solamente era que estaba intentando, pero no logró nada. Ahora se le negaba por segunda vez, se le negaba la primera magistratura del país. O sea, no puede. Por fin se le llegó el día. Durante el régimen de Mejía Colindres, porque había sido el señor Colindres, ¿verdad? Okay. Durante el régimen de Mejía Colindres, de 1928 a 1933, el país atravesó una de las peores crisis económicas como producto de la gran depresión económica mundial de 1929. O sea, esto era externo. Lo que pasa es que hay muchas cuestiones que son externas, también afectan a nuestro país. Por ejemplo, la cuestión del combustible, ¿no? Eso, está mal en otros países, aquí vamos a estar reventados también. Cuando se dio la caída de la bolsa de Nueva York, la caída de la bolsa de Nueva York es porque recuerden que hay ponen los precios. Suben o bajan, suben o bajan. Y claro, esto afecta a nivel mundial, no solamente a Estados Unidos, afecta también a los demás países. Esa crisis que afectó enormemente a las exportaciones de las empresas transnacionales, mineras y bananeras, debido a la reducción de los precios, porque los precios cayeron en los mercados internacionales y la llegada de plagas a los cultivos de los bananos, eso, imagínense, mal económicamente. Los cultivos se empiezan a perder. La gente está en una pobreza tremenda. O sea, eso fue terrible. Ahora, desataron las huelgas todavía mucho más fuertes en las zonas productivas del país, zonas costeras de manera particular. La inconformidad generalizada motivó a amplios sectores de la población a apoyar al Partido Nacional, porque no estaban respondiendo los del Partido Liberal. Ya habían ganado, recuerden, ¿no? Porque estaban ya un grupito bien constituido, un partido bien constituido. Bueno, y como venían del problema anterior, pues no, vamos a elegir a este, como lo dice, vamos a pagarle con otra moneda, ¿no? El problema es que este no dio resultado y era un solo desorden. Entonces, la inconformidad generalizada motivó a amplios sectores de la población a apoyar al Partido Nacional. Así el gobierno de Mejía Colindres y su Partido Liberal se debilitó. Y esto provocó que perjudicara en las siguientes elecciones. Obviamente no tenía fuerza. En efecto, a las elecciones se presentaron Tiburcio Carías Andino otra vez por los nacionalistas y Ángel Zúñiga Huete por los liberales. El triunfo de Carillas fue arrollador. Y por fin,
Entonces, ahí sí quedó. Después de 2 intentos fallidos, llegaba a gozar de la victoria. ¿Qué pasa cuando una persona ha luchado tanto por algo y al fin lo tiene? ¿Qué pasará? Tanto que le costó. Y cuando se da cuenta que por fin ya lo tiene, ¿qué sucede? Quiere vengar. No, yo estoy pensando que dijo aquella. Veamos qué pasó. Nadie acepta la derrota. Por eso vuelve la guerra civil hasta cuando se terminará esto. Nadie acepta la derrota. Contra Tiburcio Caría. No, él no ganó, ganamos nosotros. El presidente Mejía Colindres aceptó el resultado, sí, claro que sí, de las elecciones. Y se mostró dispuesto a entregar el poder a quien fue su más encoronado rival político, Tiburcio Caría Andino. Sin embargo, ciertos sectores del liberalismo aglutinados alrededor de Zúñiga, Huete, hicieron manifiesta su inconformidad y el 12 de noviembre de 1932 organizaron la llamada Revuelta de las Traiciones, la Revuelta de las Traiciones, en la que se negaron a entregar el poder al general Carías, que tuvo por resultado la llegada de una nueva guerra civil. Pucha, como hay que bañarlo con ruda, ¿va? Esa guerra intestina, esa guerra interna, y por eso interna, ha sido uno de los episodios más sangrientos en la historia hondureña. Y su efecto marcó el inicio de las diferencias casi irreconciliables entre Partido Nacional y Partido Liberal. Ahí fue donde marcó sobre todo, porque antes de esto, pues, como conoce te mastico y medio te trago. Pero a partir de esta situación, fue una ruptura radical entre enemistades entre Partido Nacional y Partido Liberal, por esta situación. ¿Será que ahora sí puede ser presidente? Por la guerra civil y todo lo demás. Tiburcio Carías Andino agrupó a sus fuerzas que lucharon junto con las tropas gubernamentales en contra de la facción liberal. Repito, Tiburcio Carías Andino agrupó a sus fuerzas que lucharon junto con las tropas gubernamentales en contra de los liberales, que se negaban a entregar el poder. Y en diciembre de 1932, los liberales quedaron derrotados. Alcanzó un poder de Tiburcio Carías Andino tremendo, tremendísimo, pero fue de las cosas más grandes que tenía en ese momento. A la postre, es decir, el 1 de febrero de 1933, cuando ya quedaron derrotados completamente, Carías Andino inició el gobierno más largo que ha existido en la historia hondureña, el cual se extendió hasta el 1 de enero de 1949, de 1933, 34, digamos, hasta 1949, de las épocas más largas que una persona ha tenido el poder y el control en Honduras. Una vez que alguien agarra el poder, no lo quiere soltar, y más si le ha costado. Más si le ha costado porque, vamos, tantas veces que ha querido estar ahí y nada. La dictadura se le empieza a reconocer entonces a Tiburcio Carías Andino porque no quería soltar el poder después, ya no quería. La imposición de la paz política por la fuerza en Honduras, lo que decía ¿se acuerdan? Segundo, llegar a la paz, pero por la fuerza. Bueno, 1933 a 1949, el tiempo que duró Carías Andino. Después de 3 décadas de constante inestabilidad y de guerras intestinas, guerras internas, el régimen de Carías se propuso imponer la paz social. Es decir, por fin, vamos a buscar la paz social en Honduras. Y para ello, la opción de garantizar la estabilidad política, cosa que nunca había sucedido porque siempre fue inestable la parte política, pero tenemos influencia externa. Según el gobierno radicaba en la disolución de la oposición. Hay que eliminar a la oposición. Es la única manera de tener paz en Honduras. Esa era la misión ahora. Esa era la misión. O sea, que era que la otra persona, que el otro, lo contrario, era desarmarlos, quitarles el poder. Esa era la misión de ahora en adelante, para poder tener paz en Honduras, porque si no, que van a estar siempre en contra nuestra, van a andarnos persiguiendo, van a andar armando guerras civiles, van a estar hablando. Entonces, lo mejor es, muerto el perro, se acabó la rabia. Hay que desaparecerlo a este partido, hay que eliminarlo. Bueno, de otra forma, desde el principio de su gestión política, desde que comenzó,
Carías aplicó la estrategia de debilitar a los opositores, no solamente a los principales miembros del Partido Liberal, sino también a los líderes más prominentes de las organizaciones obreras. ¿Miren ustedes? Aquí la cuestión es, porque recuerden que estaban levantándose, ¿no? Aquellos, los obreros, por la injusticia, la falta de trabajo, la falta de dinero. No solamente el Partido Liberal, sino estos otros también, este otro sector también, que están en contra del gobierno. ¿Se van fijando ustedes por dónde va la cuestión? Todo el bochinche que está armando. Bueno. La purga. Una purga política se dio en Honduras. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas de la película La Purga? La película. ¿Qué era la purga de esa película? Un día libre para matar a quien quisiera. Un día libre para matar a todo el que quisiera. Y no era ilegal. ¿Ah? Sí, hay tres. Sí. Y ahí es que la idea era eliminar. Que se eliminaran. Imagínense ustedes. Como que eran en Honduras un día libre para que maten a todo el que quiera matar. Y era en la película. En la película o sea, no era ilegal. Era permitido. Todo el que quisiera matar a quien quisiera matar. Son tres películas. Tres películas que así se llama La Purga. Y es bien fuerte. O sea, la manera como se va de que a la persona quien fuera. Pues sí, por sí algunos ya tenían enemistades, ¿no? A eso iban a buscar. Pero a quien se encontraban en la calle, si lo querían matar, lo mataban. Entonces, claro, por eso se llama la purga. Purgar es purificar, ¿no? Purificar. Había que purificar la sociedad. Y la purificación que se hacía era que el gobierno dijo, un día libre para matar a quien usted quiera. ¿Ah? Ah, no, claro. Sé que la película es muy buena. Bueno, pues parece que en Honduras hubo un poquito de eso. La purga política. Vamos a ver qué fue lo que pasó. De este modo, la acción del gobierno carista, de Caría, se basó en la implementación de la política que algunos autores han denominado como el encierro, el entierro o el destierro. Es decir, enviar al exilio, sacar a la gente o desaparecer, no se sabe cómo, pero desapareció, aquí está, ya no está. O encarcelar a los opositores más peligrosos. Una persecución del partido, bueno, la gente que era de Carías, una persecución tremenda la que se hubo aquí en Honduras. Muchos rivales políticos como Ángel Zúñiga, ya recuerdan que había estado en contienda con él en la parte política, tuvieron que salir al exilio, se fueron, que no le iban a matar. Otros más fueron encarcelados como presos políticos. Y en este caso, no solo fueron encerrados personas de ideología liberal, sino que incluso algunos miembros pertenecientes al partido del general Carías Andinos que estaban en contra de él. También se fueron al saco. Como fue el caso de José Jorge Callejas, que fue encarcelado y luego salió al exilio hacia Costa Rica. O sea que el que estaba en contra de él, algo muy parecido con lo que está sucediendo en Nicaragua, ¿no? Que el que no está de acuerdo con el gobierno, fuera, lo encarcelan o desaparece. Qué raro. Carías y la fuerza militar, algo de película. ¿Qué fue lo que sucedió? Miren qué fue lo que pasó. La labor que implicaba asegurar la paz también requería de una reestructuración del ejército. En este sentido, el gobierno de Carías procedió a dinamizar, a modernizar la función de la fuerza militar hondureña, es decir, a fortalecerla. Pero eso implicaba a eliminar a quien no me interesaba que estuviera ahí y a meter a los que sí yo quiero que estén ahí. Es una reestructuración militar. El país se dividió en 4 zonas militares. Esa fue la estructura de Carías. Primera, Tegucigalpa, El Paraíso y Choluteca constituían la primera. Miren, ¿dónde vamos nosotros? Tegucigalpa, El Paraíso y Choluteca. Comayagua, Santa Bárbara, Cortés y Copán, la segunda. Gracias a Dios, Intibucá, La Paz, Ocotepeque y Valle, la tercera. Y Colón, Olancho, Lloro y Atlántida, e Islas de la Bahía, la cuarta. Así, una estrategia militar. Recuerden que él era militar, pues. Vamos a leer. Carías era militar. Entonces él sabía, porque ellos habían estado en guerra y todo, sabían cómo hacer esa planeación o planificación, ¿verdad? Militar contra su enemigo. O sea, si se ve usted, todo Honduras. O sea, esto fue en todo Honduras. Planeó de una manera tan grande y tan organizada, tan estructurada esta cuestión, de que estuvo en todo Honduras.
En todo Honduras se hizo una estructura militar para contener a sus enemigos. Bueno, cada una de ellas estaba bajo el mando de un general de brigada, grado conferido en el curso de las guerras civiles. Para mediados de 1944, ya llegando allá bastante avanzadito, el ejército hondureño estaba integrado oficialmente por 3.000 oficiales y 53.000 soldados, lo cual, si se compara con la población de ese entonces, era una cantidad estratosférica. Sí, era una cantidad exagerada, la que estaban incluidos ahí. Recuerden que este tiempo era cuando también se dieron las cuestiones de las, ¿cómo se llama esto? Cuando iban a la militar, pero iban a la fuerza. ¿Cómo se llama? Cuando eran, que a los muchachos los agarraban, y solo los agarraban y los subían. El reclutamiento. Exactamente, el reclutamiento. Solo los agarraban y esta gente no era si quería, es que eran obligados. Ahora ya no, porque ahora pagan bien. Pero, sí, ahora pagan bien en comparación con antes, como les pagan, que era una miseria. Ahora, y que antes eran unos maltratos bastante fuertes. Y que ahora no hay, ¿verdad? Pero no tanto como en aquel momento. Por lo menos ahora lo maquillan un poquito. Antes no lo maquillaban. Le daban unas tundas a la gente que iba ahí que quedaban media loca. Entonces, ¿qué pasaba? Llegaron a tener tanta gente, pero tanta gente, que la fuerza militar fue algo de lo que se lucía, Carías. Se lucía. Si ya tiene el poder, ¿por qué lo va a soltar entonces? Si ya tengo el poder, como dice Maquiavelo, el buen príncipe es aquel que tiene el control y el poder, y un buen príncipe no va a soltar el poder solo así por así, porque alguien se lo quiera quitar, lo va a soltar si él quiere. Bueno, ¿será que él quiere soltar el poder, Carías? Bueno, una vez que Tiburcio Carías aseguró la estabilidad política, por fin hubo estabilidad política, entonces, claro, ¿y qué se iba a meter contra él? El que quería meter contra él, lo desaparecía, lo exiliaba o lo encarcelaba. Pobrecito. Decidió consolidar el continuismo del régimen, continuar su proceso. Su periodo de gobierno comprendía de 1932 a 1936. Ese era su tiempo, de 32 al 36. Legalmente eso era. Pero una vez que se acercaban las elecciones para sustituirlo en 1936, el Congreso Nacional, dominado naturalmente por el Partido Nacional, se dio a la tarea de maniobrar acciones para imponer la dictadura. El presidente del Congreso Nacional, Plutarco Muñoz, acuñó una frase célebre. Miren esta frase. Para argumentar el continuismo de Carías en el poder, y afirmaba lo siguiente: hasta Dios es continuista. Y por lo tanto, Carías también debía permanecer en el gobierno rápidamente. En el gobierno. Si Dios es continuista, porque Dios sigue siendo Dios todo el tiempo. Entonces, Tiburcio también. O sea, ¿hasta qué nivel se le llega a comparar, no? ¿Hasta qué nivel se le llega a dictaminar a Carías? ¿Cómo se le ve a Carías? Bueno, rápidamente, Muñoz y el diputado Fernando Cepeda Durón decidieron reformar la Constitución otra vez. La Constitución, ya habían hecho la segunda, recuerda. Vamos a otro momento. Decidieron entonces reformar la Constitución vigente de 1924, que prohibía la reelección para convocar a una asamblea constituyente, cosa que siempre han estado buscando, porque lo que buscan es continuismo. Y el 7 de enero de 1936 quedó aprobado el decreto número 26 que llamó a elecciones en las que Carías, de nuevo, sin oposición, garantizó, ¿quién se le va a poner? Se garantizó la continuación en el poder. Maniobras similares se realizaron en 1940, cuando ya le tocaba el momento de que ya tenía que terminar. Otra vez volví a repetir la misma historia. Cuando se legisló para que Carías ostentara la presidencia hasta 1949. Unidos, la frase dice unidos pero no revueltos. En este caso sí son unidos y revueltos. ¿Qué pasó? Por ahí le puse las frutitas ahí. Es oportuno indicar que sin el apoyo de la United Fruit Company, disculpen mi excelente inglés, ¿verdad? El gobierno de Carías difícilmente hubiera podido sostenerse por tanto tiempo debido al apoyo económico que la transnacional brindaba al dictador. Si no hubiera sido por el apoyo internacional, por todo lo que le colaboraban económicamente, quién sabe qué se hubiera mantenido. Pero como tenía el apoyo internacional, te acuerdas que primero no lo querían, ¿verdad? Porque Estados Unidos cuando dijo, no, cero casaca, aquí no queremos a Carías, pero ahora tiene apoyo internacional. Gracias a ese apoyo internacional es que se mantuvo en el poder. Esa colaboración tenía como propósito asegurar que el gobierno carista proporcionara beneficios a la compañía. Eso es lo que querían. Eso pasó, por ejemplo, cuando el Estado hondureño le rebajó a la United Fruit Company en 1933. Es que como es el mal, ¿verdad usted?
La gente cuando quiere un poder van a negociar. Negociamos pues. Dime cuánto. Si me favorece, hacemos tratos, si no, no. Miren lo que hizo el gobierno con esta compañía. El impuesto de irrigación se lo rebajó. Entonces, esas cuestiones de las tierras bananeras, de que pagaban $10, ahora solamente van a pagar $3, ni siquiera la mitad, menos de la mitad van a pagar ahora, por hectárea. Y además, un cambio de $100,000, miren, la empresa quedó libre de su obligación de construir el ferrocarril desde Trujillo hasta Tegucigalpa, porque ellos estaban comprometidos a hacerlo. También, no hay problema. Han suelto de eso, han liberado de eso, ya no lo hagan. Como estipulaba en contrata que la compañía había firmado años atrás con el gobierno hondureño a cambio de la concesión de tierras para el cultivo de banano. Entonces, ese fue el acuerdo que llegaron. O sea, con tal de que tuvieran el apoyo internacional, les quitó los impuestos, las obligaciones que tenían que habían sido firmadas, pues desaparecieron, ya no se iban a hacer más, pero siguen apoyando. ¿Aceptan el trato? Si lo aceptan, perfecto. ¿Quién no va a aceptar que le quiten un montón de impuestos por hectárea? ¿Quién no va a querer? Con solo los impuestos. ¿Qué hizo Carías entonces? Por otra parte, hay que agregar que entre las obras más importantes ejecutadas por el gobierno de Carías se encuentran el embellecimiento de Tegucigalpa, en donde construyó una serie de obras para el ocio, para la relax, ¿no? Y el ornato de la capital. Como por ejemplo, ¿qué fue lo que hizo la construcción del Estadio Nacional? Ah, pues hizo algo bueno, ¿no? Los parques, la Concordia, también la hizo, la construyó. El Picacho, o Naciones Unidas, el Monumento a la Paz en el Cerro Juan Alaínez, el Puente Carías, que es muy famoso, el edificio de la municipalidad, el edificio de telecomunicaciones, el adoquinamiento de la ciudad y el aeropuerto Toncontín, la Escuela Nacional de Bellas Artes y otras obras más. Eso fue lo que hizo, entre muchas otras cosas. O sea que bueno, estaba tan buena la cuestión en unas situaciones, pero hizo varias obras también que hay que agradecer. Bueno, en otros lugares del país se inició, por ejemplo, la carretera panamericana y se abrieron escuelas y colegios en varias ciudades y pueblos. Bueno, para terminar, finalmente, hay que decir que el régimen de Carías, hacia el término de la década de los años 40, después de muchos años en el poder, se empezó a desgastar y la oposición interna, principalmente el Partido Liberal, las organizaciones obreras, los que había atacado, los había atacado bastante, y la oligarquía sanpedrana, que ya comenzaba a modernizarse, iniciaron una campaña en el sentido de solicitar la realización de elecciones libres. Claro, entonces, y como esto ya estaba un poquito como que bajando, ¿no? A la guardia, entonces estos otros empezaron a fortalecerse. A la contienda se postularon por el Partido Nacional Juan Manuel Gálvez, por el Partido Nacional, uno de los más cercanos colaboradores del régimen del partido de Carías. O sea, que estaban a la par, o sea, ellos trabajaban, seguían una misma línea. Eso cuando iban a las elecciones, ¿no? Ahora, por el Partido Liberal, el doctor Ángel Zúñiga Huete, otra vez. Este último, ante denuncias de que en la elección había fraude, decidió renunciar. Del Partido Liberal decidió renunciar. Y así, Gálvez se presentó sin ningún rival, otra vez. Y como era de esperanza, se convirtió desde el 1 de enero de 1949 en el nuevo presidente de Honduras, en sustitución de Tiburcio Carías. Y eran grandes aliados, grandes amigos, y seguían la misma línea. Era la continuación de Carías. Entonces, para muchos, el continuismo aparentemente iba a continuar, pero Gálvez, como, mira aquí donde viene la cuestión, pero Gálvez, como tenía una noción de Carías, sí, pero también quería marcar la diferencia, no siguió los pasos de Carías. No siguió, todos creían que iba a ser continuismo de Carías. Y no es que salió con la sorpresa de que no. Totalmente diferente a Carías. Entonces, ¿qué pasó? Se distanció de Carías y más bien inició un periodo de modernización socioeconómica y política en el país. Dale guaya, pues. Así es, sí. Mire usted, le cambió, todos creían que, bueno, amigos. Prácticamente como que apuñaló al otro, ¿no?
porque le salió con otra cuestión. Y cambia toda la situación política. Para que vean cómo es la cuestión política. Los intereses cambian en el camino. Los intereses cambian. Las personas cambian. ¿Mm? Claro, obviamente. ¿Usted cree que este iba a querer seguir siendo gobernador por Caría? ¿Creen ustedes que iba a querer? Si usted quería marcar su propia historia, quería hacer su propia historia. Pero no, nada que ver. Bueno, ahora, vamos a lo otro, lo que sigue. Los que están en Zoom. Bueno, esto ya. Y los que están aquí. Aquí hay 2, 4, 5, 6, 7. Ok. Entonces, me quito esto. Yo no sé si le estaba compartiendo los de eso. No sé si le estaba compartiendo porque no veo nada. Yo creo que lo estaba viendo en mi hermoso rostro. Bueno, entonces ahorita, y los que están en Zoom, les voy a armar pequeños grupitos. Y los que están aquí, ustedes se van a armar aquí. Listo. Entonces, como son 7, serían 4 y 3. Listo. Y aquí vamos a hacer de 4 en 4, también los que están en Zoom. Los voy a organizar, van a tener 10 minutos. Pónganmele 15 para que no vamos a estar tan raquíticos, ¿no? Pónganmele 15 minutos. Entonces yo voy a designar a los que están aquí y los que están acá, entonces serían ustedes 4 y ustedes 3. Ya, listo. Entonces, ¿qué van a hacer? Vamos a hacer un pequeño, no resumen, sino como un pequeño análisis crítico. Una especie de análisis crítico de lo que se ha hablado en ese momento. De la parte política solo hemos hablado de dos, ¿no? De dos acontecimientos. Entonces vamos a escribir en una hojita un análisis crítico de lo que hemos hablado. ¿Listo? Entonces ustedes vayan armándose ahí los 4 y ustedes vayan juntándose allá por allá también. Y voy a designar el grupo número 1, Nelcy, Alejandra, Alex y Andrea. Al grupo número 2, va a ir Andrea Fabiola, Andrea López, Angie, Betty. Grupo 3, Belsi, Stephanie Keller y Stephanie Giselle y Esther, no sé cómo le va. Grupo 4, Ethlyn, Eileen, Francisco, alguien que sea iPhone, no sé quién es iPhone, pero ahí va. Y voy a meterle también a Irma, Nicole. Al grupo 1 le voy a agregar aquí tengo el grupo 5 también. Grupo 5. Y me falta, tengo algunos aquí que están libres, creo. Ahí ya les di la opción para que se unan, ¿verdad? Váyanse uniendo a su grupo, el que les corresponde. ¿Quién me falta? ¿Falta alguien? Yo, Kimberly Maldonado. No me aparecen sus nombres aquí. Aquí están. Hervis va para el grupo número 1. Karen Cruz va para el grupo número 2. Mario Palma va para el grupo número 3. Nayeli va para el grupo número 4. Este que sea Aiko va para el grupo número 5. Kimberly va para el grupo número 1. Y Nolan va para el grupo número 2. Creo que ahora sí ya están todos. ¿Falta alguien? No, creo que nadie, ¿no? Listo. Irma y los demás, únanse a su grupo, por favor. Karen Cruz, únase a su grupo. Stephanie Claret, únase a su grupo también. Dele unirse ahí. Karen Cruz, Joel Lobo, únase a su grupo.
falta alguien aquí por asignar. Aquí me falta por asignar. Joel Lobo lo vamos a poner. ¿Cómo me uno, Lee? Grupo 4, Joel Lobo. Ah, ya, listo. Irma Nicole. Irma. Esta dejo encendido sola la y se fue de partir. A ver qué está barriendo. Irma. Si no me responde, la voy a sacar de la clase. Irma Nicole Gámez. Y está siendo grabada la clase, así que queda como evidencia. ¿Listo? Irma. Listo, con una página creo que es suficiente, creo yo. Ok. 15 minutos voy a programarlo. 15 minutos cuando suene, es que ya terminó el tiempo. 15 minutos a partir del inicial. Puede dejarse un grupo aquí, el otro grupo puede salir si quieren estar en silencio. Si no les perjudica. ¿Este quién es iPhone que se vuelve a venir? Lee, que ahí no me metió usted, ahí no hay nada. ¿Qué grupo es? El 5 era. Voy a pasar al grupo número 1 entonces. Listo. Grupo 1, pase. Ya. No sé quién es iPhone. Ahí sí. Se los voy a grabar en PDF y se los voy a mandar al grupo de WhatsApp, la diapositiva, para que se echen una manito. Ah, no, sí. Listo, ahí se los compartí en el grupo de WhatsApp, el PDF de hoy. En PDF se los comparto.
No creo hablando nada. Hola, grupo, no los escucho hablando. Hola. No escucho a nadie hablar aquí, en este grupo número 2. Hola, Nick. Hola. Sí, aquí estamos buscando, analizando. Miren que en silencio, telepáticamente. ¿No les escucho? No, licenciada, que como no teníamos la diapositiva hasta ahorita la estábamos viendo. Ah, ok, bueno, ya regreso.
Todavía faltan 5 minutos, Irma. ¿Ya terminaron? Irma. Bueno.
Listo. Bueno, pues ya estamos entonces de regreso. Ahora sí no vamos a comentarlo, porque se supone que el análisis ya lo dice, ¿no? Ya lo dice todo. Entonces, pues solamente para que lo tengamos muy en cuenta, vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Alguien lo va a leer de corrido. Y tras de un grupo va el otro. Eso es lo que ya dijimos. Solamente es como una análisis a ver qué fue lo que ustedes pudieron como juzgar o criticar o analizar. Listo. Vamos a comenzar el grupo número 1. Buenos días. Entre los aspectos que nosotros logramos destacar de lo que estaba explicando el licenciado es que el poder en Honduras ha estado principalmente en manos de militares y de los dos partidos políticos principales, ¿verdad? Que son el Partido Nacional y el Partido Liberal. Asimismo, en el siglo XX, Honduras entró con una administración de Terencio Sierra y Policarpio Bonilla impuso la candidatura de Terencio a la presidencia de la República. Además, entre puntos importantes que hizo Sierra fue que hubo trabajos de construcción de la carretera del sur, también construyó nuevas escuelas, incentivó el cultivo del banano y ocupó los primeros lugares. De igual forma, Manuel Bonilla asumió la presidencia provisional de la República que se mantuvo hasta 1906, ¿verdad? Pero tuvo que huir por la situación que se estaba viviendo en ese momento. Asimismo, también después se fue Sierra para evitar nueva administración de mismas personas, se hizo como un acuerdo a la no reelección y eso fue lo que destacamos. Okay, muchas gracias al grupo. Vamos a ver el grupo número 2. ¿Qué tienen de nuevo? ¿Qué hay de novedad? Grupo 2. ¿Es el grupo número 2? ¿Alguien de los? Karen Cruz. Escuchamos, Karen. ¿Cómo entró en el siglo XX? Honduras entró en el siglo XX con la administración gubernamental de Terencio Sierra, el famoso Tamadas de Coray, 1899-1813. ¿Qué hizo Sierra? Se encuentran los trabajos de construcción de la carretera del sur y del norte de educación. Se pasó de 715 a 851 entre 1899 y 1903, y en la economía se incentivaron los cultivos de bananos, tabaco, café y añil. ¿Qué hizo Manuel Bonilla? Tras 2 meses de guerra civil, Manuel Bonilla ingresó a Tegucigalpa y el 13 de abril de 1903 asumió la presidencia provisional. Obras principales de gobierno: construcción de carretera del norte, se atendió el ferrocarril nacional. Ok, eso es como un resumen. Pero lo que yo quería escuchar más era un análisis crítico. ¿Qué es lo que ustedes pensaban al respecto de todo lo que estaba, es postura de ustedes, ¿verdad? No tanto resumen. No sé si lo hicieron, si lo hicieron todo o analizaron, ¿verdad? ¿Cómo fue ese acontecimiento histórico? ¿Qué es lo que más me interesaba? Ver la postura de ustedes, sus pensamientos, sus criterios. Bueno, vamos al grupo número 3. A ver, grupo número 3, escuchamos. 3. Vamos, pongámosle que ya nos va el tiempo. Grupo 3. Buenas. Después de escuchar todo sobre cómo se ha dado la parte política de Honduras, problemas observamos que no ha sido tan estable que digamos. Y eso se puede observar por tantos cambios de gobiernos y periodos cortos. Vemos que se dio bastante el bipartidismo, el Partido Liberal y el Partido Nacional, cada uno con su propia ideología, y en cada gobierno se dieron estructuras diferentes. Es por ello que la política ha constituido permanentes cuestionamientos, pero tampoco podemos han desarrollado proyectos importantes que han permitido que la política como tal avance y también la sociedad.
tengo miopía, por eso leo así. Pues está interesante, muy interesante lo que dijeron. Grupo 4. Grupo 4. Ya me aquellos que están esperando aquí. Grupo 4. Bueno, de este tema podemos destacar que Honduras tuvo un gobierno muy frágil y también muy inestable. Tuvieron muchas luchas internas, tanto militares como civiles. Y tuvimos muchos partidos, bueno, tuvimos dos partidos, uno político y uno nacional. El Partido Nacional fue muy conservador y, por su parte, el liberal fue más abierto. Honduras ingresa como una administración al gobierno por parte de Terrencio Sierra. Y Terrencio Sierra lo que hace es ejecutar trabajos de construcción de carreteras, tanto norte como de sur, y también construyó escuelas y así incentivó a los cultivos. Después de esto ya no hubieron más reelecciones y se destacó la guerra civil, donde tomó presidencia López Gutiérrez. Luego de esto hubo una crisis derivada de una inestabilidad del Estado y también una fuerte movilización de los obreros. Ok, muchas gracias. Ok, escuchamos al grupo de aquí. Ustedes. Bueno, nosotros podemos destacar que ese acontecimiento fue un proceso principio, pudiendo haber y luego sin diferentes fueron muchos altos y bajos por peleas del puesto de la presidencia. Y podemos ver también como tu usuario confió en y le dejó el puesto de la presidencia. ¿Quién? Miguel. Que luego Manuel Galvez. Y el conflicto de su presidencia. Y hay muchos acontecimientos importantes también, como en el año 1905, cuando se celebraron las elecciones, y en ellos participó Juan Ángel Arias, candidato oficial, Marco Aurelio Soto y Manuel Bonilla, ganando Manuel Bonilla las elecciones, pero no dejaron de ser la presidencia. Luego, la Navidad, fue nombrado presidente de la República el 18 de abril. Dávila no pudo mantener el orden político generado desde la invasión nicaragüense. Luego de la nueva elección el 7 de febrero de 1953, no suscribió en Washington, Estados Unidos, el nuevo tratado de paz y amistad en 1924 y se desató una guerra civil en vista que el Congreso Nacional no había llegado a un acuerdo para nombrar al presidente y por fin se llegó el día. En octubre se realizan otras elecciones, ganando Mejía Bolívar y en muchas ocasiones como mencionar por más largo del presidente fue en 1940 a 1940. Gracias. Grupo. Acuérdense que ya el tiempo ya no puede, vamos a meter las 11. El sistema político hondureño a lo largo de siglo XX ha sido contemplado y inestable como producto de la lucha interna, partidista, así como por la inherencia de las potencias extranjeras, particularmente de la Unión. En las elecciones de 1912, el primer protector de visa Manuel Bonilla tuvo que ser nombrado como presidente de la República de Honduras, ya que él fue el que obtuvo la mayor cifra de votos, es decir, la Constitución de la República requería un sistema para evitar la guerra civil. Miguel de Dávila asegura que buscaría para atacar a Terrencio Sierra. Luego de 3 intentos fallidos, Tibur se salió victorioso en el proceso electoral por el Partido Nacional y fue el periodo más largo de gobernación de la historia de Honduras. Realizó muchos proyectos importantes, el internacional, de París, etc. Propuso imponer la paz social y por aquello eliminaba toda estancia.
Muy bien, buen análisis. Muy bien. Solamente para que nos despidamos, nos piden la tarea. Solo la recuerdo nada más. Se va a hacer una grabación de un video. Nos dicen, tarea, grabación de video, presentación de los temas vistos en clase, lo que vimos hoy. La metodología será la siguiente: grabar impartiendo una clase, o como que están impartiendo una clase, a un grupo de adolescentes o jóvenes. Pueden ser amigos de ustedes o pueden ser estudiantes. Ustedes pueden elegir al grupo. El grupo debe preparar todo. O sea, el grupo como tal debe prepararlo, pero como sé que hay de diferentes lugares, de sedes, entonces prepararlo todo. Si hay algunos que viven cerca, entonces pueden organizarlo mejor todavía. Pero pueden elegir quién pondrá en práctica la actividad y lo hará en representación del grupo. Nota, si hay varios que viven cerca, también se pueden reunir para hacer la actividad. Y esto puede ser opcional, pueden buscar una casa, pueden buscar un colegio, una escuela, qué sé yo, o una aula de clase. Eso queda pues a criterio de ustedes. ¿Qué voy a evaluar? Manejo del tema, es decir, la persona que va a ser de maestro, que es el profesor, 4 puntos. Interacción con los estudiantes, 2%. Aplicación de la metodología, 2%. Y la creatividad, 2%. Parece un total de 10 puntos. Que estos serían prácticamente de acumulativo la última tarea que tenemos. Ya nos haría falta solamente el control de lectura. No olviden que la próxima semana tenemos la semana que es de reposiciones. Reposiciones. Van a reponer las tareas que no enviaron. Después no se pagan. Eso no se paga. El control de lectura sí se debe pagar en el banco. Y deben de mandarme por el grupo de WhatsApp, no privado, al grupo de WhatsApp de la clase, deben enviarme los comprobantes de pago a que van a hacer reposición de examen, es decir, de los controles de lectura, que son 2. Y las tareas, pues obviamente solo me dicen, por favor, nombre completo, en el grupo de WhatsApp de la clase, no privado, nombre completo, tarea que va a reponer y a la semana que corresponde esa tarea. Sean bien específicos, por favor. Eso lo van a enviar en el grupo de WhatsApp para que la próxima semana este fin de semana tendría que ser. Yo tengo que habilitarles un espacio en la sección del campus virtual que dice reposiciones. Ahí va a aparecer, por ejemplo, reposición de Genially. Entonces, yo voy a colocar el título, reposición de Genially. Y en la descripción, este espacio es exclusivo va a ir el nombre completo de la persona que me envió al grupo de WhatsApp, verá que va a responder. Entonces, ahí ya solamente voy a revisar a las personas que me hayan enviado, que yo voy a colocar ahí el nombre de la persona. Si son 2 o 3, para los siguientes estudiantes, ABC, ¿ok? Y estos son los 3 trabajos, los que me mandan, son los que yo voy a revisar. Pero tienen que enviarme eso ya a partir desde hoy, si es posible, envíenme los datos que van a hacer reposición. Y el trabajo, por favor, solamente, como va en video, lo graban, lo suben y después el coordinador del grupo va a colocar en una portada datos completos de una portada, nombre de institución y todo lo demás, y una portada y el link donde está alojado el video para poderlo revisar. Y solamente quedamos pendientes con eso. Ya la nota del cuadro de calificaciones ya está compartido en el grupo de WhatsApp. Y también igualmente están en el campo virtual las calificaciones. No sé si alguien tiene preguntas con el trabajo, porque ya con esto estamos terminando y la próxima semana que venimos es la última semana, vamos a decir, de clase, porque la próxima es de evaluación. Mande. Unos 10 minutos. Unos 10 minutos. Tienen que organizarlo. ¿Y cuánto se paga para lo del control de lectura? El control de lectura vale 300, ¿va? Si me equivoco, una reposición vale 300, creo, si me equivoco. Pero eso es administrativo, tienen que hablar con administración, porque ahí no me meto yo. A mí solo me envían el comprobante nada más. Una pregunta, Ok, sí, las personas que tuvieron problemas con electricidad, como los de Comayagua también, ¿verdad? Que no tuvieron la posibilidad porque tenían, cuando hubo aquel relajo que hubo de la electricidad que no hubo, ellos tampoco no van a tener que pagar. Pero, o sea, tienen que justificar, ¿verdad? ¿Por qué no? No se pagaría. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Si no, entonces, si alguien pasó, no le pasé lista porque llegó de tarde o se integró tarde, también hace saber también. Si no, nos veremos la próxima semana. Listo, que les vaya bien. ¿Alguien faltó de Zoom? Faltó en la lista de asistencia. Creo que no.